generaciones. Vamos a hablar del Dios de las generaciones porque vamos a conectar con hombres y mujeres como usted y como yo que trascendieron y que sus vidas están escritas en este libro. Pero al final usted se va a dar cuenta que su vida y mi vida también están siendo escritas en un libro y que hoy, el día de hoy cuenta. Dígaselo a la persona que está a su lado. El día de hoy cuenta. Teresa, el día de hoy cuenta. El día de hoy cuenta. Y yo voy a querer que me estén apoyando. Yo estaba buscando una diapositiva, estaba buscando una imagen que pudiera reflejar el Dios de las generaciones. Ese caballero que ustedes ven ahí es mi papá. Y esa trulla que ustedes ven ahí, muerta de la risa, es su familia. El Dios de las generaciones. Esa fue la última reunión así grande que tuvimos como familia antes de que mi papá partiera. Ahí ven a Priscila, a Javi. Lamentablemente veo una carita ahí que ya no está con nosotros, que tuvimos que despedirla, ¿verdad? Decirle hasta luego. Pero ahí está mi papá mirando hacia abajo, contando sus pollitos, ¿verdad? Y dije, wow, para mí esto es lo que representa el Dios de las generaciones. Y luego lo van a entender. Yo soy he aprendido a ser cuidadosa cuando hablo de mí y de mis experiencias, porque uno no sabe lo que el otro está pasando o lo que está atravesando y cómo puede recibirlo. Lo único que quiero que ustedes sepan es que somos la familia más imperfecta que usted puede encontrar en el planeta Tierra. Pero Dios no es imperfecto. Dios es perfecto en todos sus caminos. Y lo importante no son las generaciones. Lo importante es el Dios de las generaciones. Amén. Así que yo quiero que ustedes me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 3, versos del 1 al 6. Y voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice aquí: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aún la zarza estaba envuelta en llamas y no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, Señor. Tu palabra que es fiel, tu palabra que es verdadera. Esta palabra tuya, Señor, que hace sabio al sencillo, Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana porque junto con tu casa, con tus hijos, con tu pueblo, Señor, podemos celebrar tu amor, tu cuidado y tu fidelidad. Padre, que esta palabra que hoy está siendo impartida caiga en buena tierra, Señor. Que nuestros corazones sean una tierra fértil donde esta palabra pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100, Señor. Que esta palabra no retorne vacía, Señor, como dice en Isaías 55, sino que sea prosperada en aquello que tú le has enviado, Señor. Gracias te damos, oh Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Dios de las generaciones. Dice que el Señor se le apareció a Moisés y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Mientras yo preparaba este mensaje, yo pensaba en 17 años que vamos a cumplir el pastor y yo de casados, y lo primero que me vino a la mente fue un barbecue que me invitaron siendo novia del pastor en casa de Marina. Y yo recuerdo que David era un bebé de meses. Perla tenía 4 años y ese joven buen mozo que está ahí, que se llama Pedro, era un chiquito que estaba correteando de aquí para allá. Pero también pensé en Altagracia, que cuando la conocí
Sus 4 hijas estaban en su casa, se casó Rosa María, tuvo a Sebastián, luego vino Guillermo, luego vino Ilai. Y hemos visto, ¿verdad? Junto con Teresa, Moisés, las niñas de Alberto y Ninosca que llegaron de brazos aquí, ahora están en la universidad. Señores, Priscila se gradúa, se va a tener su investidura en julio. Y uno ve esas generaciones que están pasando enfrente de uno, ¿verdad? Y que van creciendo. Y uno dice, wow, eran niños. Señores, Laurita, la de César, tenía 17 años. Calculen ahí cuántos años tiene esta vieja. Y tiene 2 muchachos. Y era una niña, una adolescente. El otro día, yo me acuerdo el día de mi boda. Una niña. Quizá como esas niñas que andan por aquí, ¿verdad? Que usted dice que se van a casar. Sí, se van a casar y van a tener hijos y van a prosperar y van a crecer y se van a multiplicar. Porque Dios es el Dios de las generaciones. Recuerdo cuando nació Isabela. Yo estaba allí en la clínica, recuerdo que a Sugeli la sacaron, ¿verdad? De la cesárea. Y allí estaba esa muchachita y ahora vemos a Isabela y está ya una señorita. Javi. Era un bollito y la gente se quedó. ¿Y cuándo creció? Y Javi entraba aquí como está entrando la nieta de Rubén y Rosa. Así mismo en un cochecito andaba Javi aquí. Y miren ahora el hombre en el que se ha convertido. Está muy de moda el hablar de las generaciones. Los boomers, la generación X, los millennials, los Z. Hay muchas investigaciones para saber cuál es la conducta, a qué se inclinan, qué les gusta, qué no les gusta. Pero algo que no cambia es el Dios de las generaciones. El Dios de las generaciones estuvo con los boomers, está con los X, estará con los millennials y con los Z y con todas las generaciones. Por siempre, por los siglos de los siglos. Porque todo puede cambiar bajo esta tierra, pero Dios nunca cambia. Y cantábamos hace un momento, sí y amén, tu palabra nunca cambia. No importa si son generación Z, si están 2 o 3 a su manera de orar, ahí Él se va a mover. Porque Él es el Dios de las generaciones. Y creo que esa palabra de hoy es muy oportuna para todos, porque nosotros dividimos las cosas. ¿Quién ha dicho que el día que una mujer se convierte en madre, el padre se convierte en padre a los 2 meses? Sí, porque en julio es el Día del Padre. No, deberíamos de celebrar esto juntos, porque el mismo día que a usted le dicen que usted es mamá, a ese señor le dijeron que él es papá. El Dios de las generaciones. Hay mujeres que me dicen, ay pastora, mi marido, sí yo sé, mi esposo tiene un llamado, pero eso es él. Vamos haciendo así todos. No, eso no es él, porque Dios no llama a un hombre solo. Cuando el Señor llamó a Abraham, lo llamó junto con Sara. Ahora bien, una cosa son los roles, pero no se desentienda, porque ese hombre Dios no lo llamó solo. Cuando usted la llamaron como mamá, no la llamaron sola. Y mi oración siempre va para las madres solteras, para las que están criando solas, que el Señor provea a sus hijos una figura masculina de respeto, que si su papá no ha querido asumir ese rol, que hay un tío, que hay un abuelo. En esa foto que ustedes vieron del último encuentro, así grande con mi papá, me gustó mucho porque ahora 10 años, papá va a cumplir 10 años en septiembre que se fue. Y en ese encuentro, él dio uno de esos, mi papá le encantaba un discurso, ya ustedes saben a quién salió ella, ¿verdad? Papá no tenía que, o sea, papá agarraba un micrófono y te daba, era una generación, ¿verdad? Que tenía esa fluidez verbal de hablar, de motivar, y mi papá era así. Y ese día él se puso de pie en medio de todos sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, que estaban algunos bisnietos pequeñitos, y dijo que él daba las gracias por las que habían creado aquel ambiente de que toda la familia, todos sus descendientes pudieran estar juntos en ese encuentro. Y él dijo, y sepan comportarse. Es bueno que yo esté aquí y les diga esto, que sepan comportarse, porque lo único importante en la vida es saberse comportar. Y lo digo para que cuando los vean a ustedes por ahí digan, no, tuvo un padre, tuvo un abuelo. Y es importante que yo les diga esto hoy, dice él, papá hablaba como yo,
yo salí refranera, mi papá. Decía, porque ya yo estoy, como decía mamá, en la bajadita. Pero ya ustedes tienen experiencia y familiaridad. O sea, papi nos estaba entregando el batón, nos estaba diciendo, ahora les toca a ustedes. Ahora les toca a ustedes esto que yo le enseñé, pasárselo a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y justo este año, para su cumpleaños, el 17 de abril, que vimos ese video otra vez, yo dije, wow, él estaba diciéndonos, ya yo cumplí, ahora le toca a ustedes. Ahora le toca a ustedes modelar lo que yo le enseñé, comportarse. Compórtense. Y de eso se tratan las generaciones, de poder dejar un legado. ¿Y qué si yo les digo que ese hombre que ustedes ven ahí tuvo 14 hijos con 7 mujeres diferentes? ¿Cómo, pastora? Sí. Por eso les decía, y algunos se ríen y dicen, era un padrote, era esto, pero el que estaba dentro de esa situación lo veía de una manera diferente. Cada uno de nosotros tiene una idea, pero algo sí. Él llegó en un momento en su vida que entendió, y gloria al Señor, y nos reunía así. Y nos seguimos reuniendo así. No era para complacerlo a él. Él dejó el ambiente creado. ¿Y por qué les comparto mi experiencia familiar? Y le hablo del Dios de las generaciones. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios de pactos. El Señor es un Dios de pacto. Fíjense que le dice, y por favor si me ayudan con la imagen, el Dios de las generaciones es un Dios de pacto. Cuando el Señor se le aparece a Moisés, le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Con cada uno de ellos el Señor tuvo un trato. Con cada uno de ellos el Señor se mostró de una manera. Con cada uno de ellos el Señor reafirmó, sembró en sus corazones. Y déjenme decirles que en el día de hoy yo he conocido al Dios de Javier, porque el Señor tiene un trato con mi esposo que es diferente al que tiene conmigo. Pero también yo he conocido al Dios de Oneida, al Dios de Altagracia, al Dios de Melania, al Dios de Mayra, al Dios de Alberto. ¿Por qué? Porque yo he visto lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Yo he visto cómo el Señor ha establecido su pacto, cómo el Señor ha establecido su palabra, su verdad en el corazón de cada uno de nosotros, y lo está estableciendo y lo ha establecido en mi vida. El pasado viernes una muchacha que es la que me depila las cejas me escribió y me dijo, ella va a otra congregación, pero una cliente de ella le contó la historia, esa historia de amor bonita del pastor Javier y de María Denise. Yo no sé quién fue que se la contó, pero ella se quedó asombrada y el viernes me escribió y me dijo, pastora, yo quiero que usted venga y ore por mí, porque yo estoy orando por un esposo y yo quiero que usted ore por mí. El Dios que bendijo, que unió estas dos personas. ¿Saben qué? Esta palabra pareciera que está cerrada. Yo le pedí al pastor que me prestara su Biblia de manera física, porque pareciera que todo ya está escrito, que de Génesis a Apocalipsis ya se cerró la historia, no hay más nada que escribir. Yo quiero que ustedes, cada uno de ustedes sepan que su historia está siendo escrita en el cielo, que hay una palabra que no se ha publicado aquí en la tierra, pero que hay un libro que se llama el libro de la vida, que cuando se abra va a estar la historia de cada uno de nosotros. Y ahí vamos a entender cada una de las cosas que vivimos, de cosas de las cuales no nos enorgullecemos, de cosas que nos sentimos mal. Pues, señores, porque cuando el Señor habla a Moisés y le dice el Dios de Abraham, ahí está la historia de Abraham. Abraham no era un hombre perfecto. Ahí está la historia de Isaac. Isaac no era un hombre perfecto. Tampoco lo era Rebeca y mucho menos Sara. Pero también nos dice el Dios de Jacob, el suplantador, el hombre que desde el vientre de su madre estaba echando el pleito. Yo voy adelante, yo voy primero. Y no me importa lo que yo tenga que hacer, yo lo voy a conseguir, yo lo voy a lograr. El Señor estaba dando referencia a los pactos con esos hombres y no hacía memoria de sus debilidades. Y así mismo lo va a hacer con cada uno de nosotros, porque hoy quizá yo pudiera cerrar mi boca y no contarles algo tan íntimo y tan personal como la familia que tengo.
o la que me tocó. Pero yo al final les puedo decir, miren, cuando yo caminaba en el cementerio Puerta del Cielo, ese día, ese domingo 21 de septiembre, en mi corazón retumbaba una palabra que decía: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado acepto. Era algo que yo no podía entender. En ese momento yo no lo entendí, pero 10 años después yo entiendo que sí, que el Señor lo aceptó, le remitió sus pecados, lo perdonó y los recibió con él. ¿Saben por qué? Porque 10 años después esta familia se puede reunir con alegría. Yo no sé quién está aquí distanciado de sus padres, quién le tiene aquí un expediente armado a un hermano o una hermana. Mire, rompa eso. Rompa eso. Yo aprendí con uno de mis hermanos mayores que el que vive facturando lo que va a tener es una caja llena de recibos. Si cada una de las cosas que yo sufro y vivo empiezo a hacer factura, va a llegar un día que yo voy a abrir una caja y lo que voy a tener es una gaveta llena de recibos. Vamos a perdonar con el mismo amor que Dios nos perdonó a nosotros, no tomándonos en cuenta nuestras faltas. Cuando el Señor llama a Adán, el Señor no se le aparece a Adán y le dice: bandido, yo te dije a ti que no hiciera eso. No, el Señor le dijo: ¿dónde estás? Llevó a Adán a que fuera el mismo Adán que confesara, que dijera, pero el Señor sabía dónde estaba Adán. El Señor sabía lo que Adán había hecho, pero el Señor no se lo estrujó en la cara. Trabajó con su carácter para que él pudiera confesar y él entendiera en el lugar donde se encontraba. Pero ya el Señor tenía preparado lo que iba a hacer con él, cómo lo iba a cubrir. La mente pecaminosa de Adán pensó que con hojas de higuera podía cubrir su desnudez, pero con esa piel que el Señor lo cubrió, le estaba diciendo, estaba apuntando ¿hacia dónde? Hacia Cristo, hacia el Cordero inmolado, el Cordero sin mancha que iba a ser inmolado por cada uno de nosotros, los descendientes de Adán. El Dios de las generaciones es un Dios de pactos. Y el Dios de las generaciones está haciendo pacto en esta mañana con cada uno de nosotros. Nosotros estamos aquí porque hubo un pacto. Nosotros estamos aquí porque nosotros hicimos un pacto. Como el pacto que hizo Ruth con Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Aquí ninguno de los que estamos aquí aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, ni por moda, ni por capricho, ni para complacer a otro. Aquí todo el mundo está libre y voluntariamente. Se sigue preguntando eso en los juzgados cuando las personas se van a casar, que si vinieron, que si nadie los coaccionó para que se casaran. Se sigue preguntando, abogado, eso. Así mismo somos nosotros. A nosotros nadie nos coaccionó para ser parte de esa boda del Cordero. Vinimos libre y voluntariamente. ¿Y saben qué significa eso? Que estamos bajo pacto. ¿Quiénes están bajo pacto? Bajo el pacto de la sangre, bajo el pacto de gloria. Santo eres, Señor. Y ese hombre llamado Abraham fue el primer pacto que hubo. Dice en Génesis 17, del 4 al 5, dice aquí: en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones, y ya no llamarás más tu nombre Abraham. Abraham significaba padre enaltecido, sino que Abraham será tu nombre, porque yo haré de ti un padre de multitud de naciones. Pero también, recuerden, Papá Dios no llama solo. ¿Cómo él puede convertirse en un padre de multitud de naciones si no hay una mujer que cargue eso en sí, que engendre, ¿verdad? Que tenga eso en su vientre? Dice: entonces dijo Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, sino que será Sara su nombre. Y a veces buscamos el significado, pero simplemente lo que se cambió fue esa letra para que ella ya no fuera Sarai de Ur de los Caldeos, sino esa mujer Sara que vino a habitar en Canaán, en la tierra prometida. Y dice aquí: y de cierto te daré un hijo por medio de ella, la bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. 190 años. Y el Señor estaba estableciendo su pacto con ellos
por encima de sus errores, por encima de sus circunstancias, tanto físicas como espirituales y mentales. El Señor está por encima de cualquier situación que nosotros estemos viviendo en este día, porque Él es el Dios de pactos, el Dios de las generaciones. Y en Ruth 4 vemos a ese Dios de pactos otra vez mencionarse. Y fíjense, para las mujeres, ¿verdad? Porque oímos el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero fíjense lo que le dicen los ancianos cuando se está haciendo ese intercambio en las puertas y se está dando ese visto bueno para que Ruth se case con vos. Oigan lo que le dicen los ancianos: haga el Señor a la mujer que entra a tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Pero ¿quiénes eran Raquel y Lea? Raquel y Lea eran mujeres imperfectas como tú y como yo. Mujeres que le creyeron al Señor, pero que por encima de sus debilidades, por encima de todas sus situaciones, el Señor las llamó para edificar naciones, para edificar su pueblo. Y me gusta mucho la historia de Ruth, porque Ruth no bíblicamente, de acuerdo a lo que el Señor había hablado en Deuteronomio, Ruth no podía entrar en la congregación de Israel. Si usted ha sentido en su vida vergüenza o decir wow, o quizás contar la historia de su familia, déjeme decirle que Ruth es una moabita y el pueblo de Moab se creó o vino a través de nada más y nada menos que de un incesto. Las hijas de Lot, cuando destruyen Sodoma y Gomorra y se queda solamente Lot con sus dos hijas porque su esposa la están sacando para salvarla de todo este desastre, pero ella, como eso era lo único que ella conocía, ella miró hacia atrás. Y el Señor, el ángel le había dicho que no miraran hacia atrás. Muchas de nosotras vivimos mirando hacia atrás. Ay, cuando yo tenía 25 y el ácido hialurónico y el colágeno era libre en mi cuerpo. Ay, Dios mío, cuando yo tenía 30 y este sueldo era mío y yo era así, ay, ¡fua! Sara, hey, Shane, y nadie me controlaba. Qué lindo. Y yo me acostaba a la hora que quería, el otro día amanecía como primavera en flor y ahora no. Ahora estoy desbaratada, lista y servida. ¿Quién le diría a María, mira cómo estoy? Estatua de sal, mirando hacia atrás. Cuando vamos, todas sabemos, conduciendo en el vehículo, el retrovisor es chiquito y el del frente es grande, porque el futuro que tenemos por delante de nosotras, con un Dios de pacto que no ha amado, que no ha preservado, es mucho más glorioso, es mucho mejor que cualquier cosa, por buena que sea, que haya quedado atrás. Yo no anhelo el matrimonio que tuve el año pasado, ni el que tuve cuando estaba recién casada, ¿verdad? Que no había cansancio, todo era felicidad. Ay, sí, vamos, uy, qué chévere. Ahora duele la cabeza, la rodilla, el pie. Le duele todo a uno. Porque los años pasan, pisan y pesan. Pero aún así, no anhelo nada de eso, dejando ciertamente lo que está tramestiendo hacia adelante. Porque lo que está adelante tiene que ser mucho mejor que todo lo que está detrás. Tiene que serlo mucho mejor. Y me encanta porque esta mujer le creyó a Dios y le creyó con todo su corazón. Estas hijas de Lot decidieron tomar, ¿verdad?, la autoridad en sus manos. No le creyeron al Dios de pactos, porque ella sabía que su padre había sido preservado por haber sido un hombre justo, porque él pudo morir dentro de Sodoma y Gomorra, pero el Señor no lo permitió. ¿Qué hicieron ellas? Lo emborracharon y cada una durmió con ellos, y de ahí salieron los amonitas y los moabitas. Pero el pecado de Moab no fue ese, porque el Señor es misericordioso. El pecado de Moab fue que el Señor, habiéndole extendido toda esa misericordia, cuando Israel viene para la tierra prometida, ellos los atacaron. Y el Señor dijo, se acabó la misericordia. Hasta aquí llegué. Los moabitas no entrarán nunca en la congregación de Israel. Sin embargo, el amor, el corazón de Noemí fue un corazón tan dulce, tan tierno, que nunca les reclamó
a ninguna de ellas, ni a Orfa ni a Ruth, su procedencia, sino que se invirtió en ellas como una verdadera madre, las recibió como si fueran sus hijas. Y cuando vemos que llega ese momento, cuando Noemí pierde a su esposo y a sus hijos, Ruth le dice: no me ruegues que te deje ni me vaya. Cuando Noemí le dice: vete a donde tus padres y a tus dioses. O sea, Ruth tenía su familia, que hubiese llegado y le iban a recibir de mil amor, y quizá un muchacho que estaba enamorado de ella desde chiquita estaba soltero y se iba a casar y iba a rehacer su vida. Pero Ruth tomó el camino estrecho y difícil, el que muchos de nosotros no queremos tomar, que es el camino que lleva a la vida. Ella le dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, y así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Ella sabía que iba a ir a un pueblo donde no iba a ser bien vista, un pueblo donde ella no iba a tener ingresos, un pueblo que la iba a ver a ella no solamente por su condición de mujer, sino de moabita. Ella no tenía humanamente ninguna esperanza, pero yo me imagino que cuando esta mujer dijo con convicción: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, el Señor dijo: espérate, vamos. ¿Cómo fue que yo dije en Deuteronomio? ¿Cómo fue que yo dije? No, ella va a entrar. Ella va a entrar porque yo le di una promesa a Abraham de que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Mírala ahí. Con ella yo lo voy a hacer. Porque ¿cómo iban a ser benditas todas las naciones de la tierra? Ustedes saben que Ruth representa a los gentiles. Ella nos representó en el antiguo pacto. Y de ser la palabra Moab significaba vasija de lavar, o sea, una vasija donde usted se lavaba los pies, las manos, o sea, lo que quedaba era un agua sucia. Eso era lo que significaba Moab. Pero ella se fue a la casa del pan, ella se fue a Belén, y su corazón, recordé mientras estudiaba para este mensaje, que el pastor una vez habló, no sé si fue para un Día de las Madres, que habló de las únicas 3 mujeres que se mencionan en el Evangelio de Mateo en la genealogía del Señor. Solamente se menciona a Rahab, a Ruth y a Betsabé. Ruth se convirtió en la bisabuela de la dinastía israelita. Se convirtió en la bisabuela. A través de ella vino el Mesías. De ser una vasija de lavar se convirtió en la reina. Se convirtió en un faro de referencia. ¿Saben por qué? Porque el Dios de pactos fue honrado desde su boca. Ella no escogió el camino corto. Ella escogió el camino estrecho para llegar al corazón de Dios. Hoy aquí hay mujeres que han escogido el camino que escogió Ruth y no están viendo que esté sucediendo nada en sus vidas. Hay una adoración de Dani Berrío que dice que cuando Dios queda en silencio es porque Él está trabajando. El Señor está trabajando, no tengas temor. Si las cosas no están saliendo como tú esperabas, no tengas miedo. Dios está contigo y está obrando en tu vida. Dios escoge hombres y mujeres imperfectos, familias imperfectas para escribir una historia perfecta. Así es como Dios lo hace. Cuando leemos Mateo 1, del 1 al 17, y vemos toda esa genealogía, todo eso que sucedió, por eso que tenemos que leer el libro de los reyes, el libro de la crónica de los reyes, porque ahí habla de esos hombres que por la línea de Salomón les tocaba ser rey, pero hicieron lo malo. Lo leemos en Jueces, y los pueblos de Israel hizo lo malo, y fulano hizo lo malo, y este hizo lo malo, y no anduvo en los caminos de su padre David. Pero eso no invalidó el pacto ni la promesa, porque en cada generación venía uno que sí hacía la voluntad de Dios, venía uno que sí le creía, venía uno que sí derribaba los altares. Y yo quiero decirle a todas las mujeres y hombres que están aquí, que son cabezas de familia, a los jóvenes: la historia de tu familia puede cambiar contigo a partir del día de hoy. La historia de tu familia puede ser diferente. La historia de adulterio, de abuso, de divorcio puede romperse hoy. Porque yo le estoy hablando de mi papá, pero del lado de mi mamá yo vengo de mujeres todas divorciadas. Mi abuela, mis tías abuelas, mis tías, mi mamá, todas divorciadas. ¿Y saben qué me llena de satisfacción? Que mi mamá dijo un día: con Mari se rompió la maldición del divorcio en esta familia.
Pero es la gloria de Dios, no de Mari. Porque yo tenía todos los números para divorciarme. Todos. Entonces usted ve y tú jugado bingo. Usted ha tenido potalita. Yo tenía toda la viga. Toda la potalita viga la tenía yo y se me cayó la cédula. Hay una generación que no conoció los álbumes de postalitas. Se lo perdieron. Era muy chévere. ¿Verdad que sí? A veces ustedes saben que uno le da una nostalgia. Yo el año pasado compré uno en La Sirena de los Minions. Y todo el mundo me decía, ¿y usted lo va a mandar? Digo yo, no, esto es para divertirme, para conectar con mi niña en mi álbum de los Minions. Ahí lo tengo en mi casa llenito. Y tú tienes, y dame uno. Exactamente, así es como debe de ser. Pero el Señor toma gente imperfecta, gente como Ruth, gente como Rahab, gente como David, gente como tú y como yo, para escribir historias perfectas. Porque el perfecto es Él. Y lo que vemos en medio de esto es a Él. Yo recién casada, un mes, yo recuerdo que y pasaba cualquier cosa y yo lo dije 2 veces. Ay no, pero si no, dejamos esto. Va uno, yo y el hombre mirándome. Y después viene otro día y digo yo, ay no, pero si es tan complicado, mira, dejemos esto. 2. Y yo creo que yo no había dado ni 2 pasos cuando él me dijo, ven acá. Siéntate ahí. Óyeme bien lo que te voy a decir. Yo te amo. Pero si tú me vuelves a decir que dejemos esto, lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar porque, ay señores, como anda el meme por ahí, se me quitó la loquera de una vez. De una vez se me quitó la loquera. Inmediatamente digo yo, ay no, pero no te pongas así. Más nunca se ha vuelto a mencionar esa palabra. Pero ¿saben qué pasa? Yo no me crié con un papá. Yo no me crié con un papá, yo me crié con una mamá. Señores, yo nunca vi a mi mamá contratar un pintor. Mi mamá compraba su rolo, su cosa y su pintura y ella pintaba su casa. Mi mamá tiene taladro, serrucho, de todo. O sea, una mujer indómita y brava. Entonces yo me crié con eso de que yo yo necesito, dejemos esto. Yo era bien antes de conocerlo a usted. Ese era el discursito. Porque a veces el Señor nos bendice, a veces no, el Señor siempre nos bendice, pero nosotros traemos el autosabotaje por dentro. Y esas son las fortalezas de las que hablan las Escrituras que nosotros tenemos que derribar. Esos argumentos, por eso su potecito, agarre su potecito, mamá, en la mano. Con ese potecito que usted tiene ahí, es que usted va a derribar los argumentos y las fortalezas que le dicen a usted que usted no puede ser, porque yo no tengo una madre. Ay, yo no tuve eso. Imagínense cómo yo lo hago, pastora, haciéndolo con la palabra, con esta que está aquí. Con esta que está aquí es que usted lo va a hacer. Porque esta que está aquí, esta Biblia, es lo que me ha dado a mí fuerza para negarme a mí misma, para dejar atrás Moab, para extenderme hacia Belén, la casa del pan, y para que se escriba una nueva historia en mis generaciones. Amén. Así que si, vuelvo y les repito, si hay alguien aquí que tiene algo con alguien, hoy es el día de apelar al Dios de pactos y dejar todo eso detrás. El Dios de las generaciones siempre nos va a dar una referencia. Cuando el ángel se le aparece a María y le dice todo lo que va a hacer con ella, no la deja así. Le dice en Lucas 1, 36 y 37, y he aquí tu parienta Elizabeth, que está en su 6º mes, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Si aquí hay un hombre, una mujer que cree que hay algo imposible, vamos a practicar esto, porque nada hay imposible para Dios. Cada vez que usted se pare frente a un monte, junto a un desafío, algo que esté así dentro de usted, párese y diga, nada hay imposible para Dios. Nada, ni la esterilidad, ni la vejez, nada. Nada puede detener lo que Dios quiere avanzar, porque el Dios de las generaciones siempre te va a dar una referencia. Yo le decía a una persona que anhela tener un bebé, júntate con Ninoska. Júntate con Ninoska. Esa va a ser tu referencia, esa va a ser la persona que te va a ayudar a ti a orar y a creer. Yo puedo creer contigo, pero nunca como lo hizo esa mujer, porque fueron 14 años esperando ese varón que Dios le había prometido. Y muchos de nosotros que somos muy cercanos a ella nos reíamos y decíamos, esta muchacha se inventa. Pero ¿y qué se? Pero ahí lo tiene, ahí está. Porque Dios siempre nos da una referencia.
siempre nos da una referencia de restauración, de bendición, de una visitación. El Señor siempre lo hace. Y me gusta porque David, cuando le va a pasar ya el batón a Salomón, dice: pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuera rey sobre Israel. La casa de Isaí no era una casa perfecta. Empezando porque cuando Samuel va a bendecirlo, su papá ni siquiera pensó en él. No vamos a entrar en detalles. Y dice: porque a Judá, la tribu de Judá. ¿Cómo surgió la tribu de Judá? Se lo voy a dejar de tarea. Búsquenlo en el libro de Génesis. Dice: porque a Judá escogió como caudillo, y de la casa de Judá la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme como rey. Y de entre todos mis hijos, y él dice aquí: porque Dios me ha dado muchos hijos, escogí a Salomón. Usted quizá es de Samaná, del Ceibo, ¿verdad? De Yamasá, de donde vivía mi papá, pero mi papá tuvo 14 muchachos. Y de los 14 cogió uno, y nadie sabe quién va a ser Javi. Pero estamos trabajando para que Javi sea lo que Dios quiere que él sea. Y así cada uno de nosotros tiene que trabajar por sus generaciones. Que si nos dimos cuenta que metimos la pata, retrocedamos, pidamos perdón y avancemos. David no era un hombre perfecto. Ese hijo, Salomón, era hijo, fruto de una mujer con la que él cometió adulterio y asesinato. Por si les parece todavía, ¿verdad? Son historias que tú te quedas como que guay, espérate. Pero eso no tenía que ver, porque todo apuntaba al Dios de las generaciones. Y tenía que ser construido así, porque la gloria es siempre y será por los siglos de los siglos de Dios. No se trata de nuestras imperfecciones, no se trata de lo que hemos hecho ni de dónde venimos. Recuerden siempre el espejo que está delante, mucho más amplio, mucho más grande, con un futuro prometedor. Si puedes creer, y con esto quiero cerrar, si tú puedes creer, y yo quiero que, si puedes creer, el Dios de las generaciones puede hoy, a partir de este justo momento, empezar a escribir una nueva historia contigo y a través de ti. ¿Quiénes creen que el Señor puede escribir una nueva historia en su vida y en sus familias que impacte? ¿Quiénes quieren invitar al Dios de las generaciones a que entre en sus vidas? Que escriba una historia como le escribió a Ruth. Que le escriba una historia como le escribió a Tamar. Ahorita se me pasó. Son 4 mujeres. Son Tamar, Rahab, Betsabé, Ruth. Son 4. Son 4 mujeres. Tamar, Rahab, Betsabé y Ruth. Esas 4 mujeres. Busquen su historia, madres. Léanlo. Lean la historia de esas 4 mujeres. Quizá esa historia no es diferente de la tuya y de la mía, pero ¿saben qué marcó la diferencia? El Dios de las generaciones. El Dios de las generaciones al que ellas les creyeron. El Dios de las generaciones que ellas pudieron decir, que Rahab dijo: todo el mundo en este pueblo está temblando porque saben el Dios al que ustedes le creen. Prométanme que ustedes me van a sacar de aquí. Ella reconoció quién era Dios. Tamar sabía cuál era la ley de Dios. Y Tamar le creyó a Dios y tuvo sus gemelos, Farés y Sara. Ese pueblo al que hace referencia en Ruth, que tu casa sea como la de Farés, que seas próspero como la que Tamar le dio a luz a Judá. Betsabé, la mamá de Salomón, todas insertadas en la línea de una generación victoriosa. Póngase de pie junto conmigo. De una generación que apuntaba hacia el Mesías. Y les dije hace un momento que su historia y mi historia no está aquí. Este es nuestro libro de referencia, pero su historia y mi historia está siendo escrito en el libro de la vida. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo va a volver.
Jesús va a volver. Dígase lo que está a su lado. Jesús viene por su iglesia. Y ya sea que nosotros estemos aquí o hayamos partido, nosotros vamos a ser parte de esa boda. Nosotros vamos a ser parte de ese banquete. Nosotros vamos a estar ahí. Nosotros somos los escogidos, los hijos de Dios. Y cuando se abre ese libro de la vida, el nombre de Héctor, el nombre de Rafael, de Javier, de Alberto, de Albert, el nombre de Kirsis, de Mayra, el nombre de cada uno de nosotros va a estar ahí. Va a estar ahí. Nosotros estamos aquí para trabajar, para estar ahí, para que cuando se mencione, cuando se pase lista, como dice el corito, ¿verdad? Cuando allá se pase lista, usted va a levantar la mano y ahí va a estar su historia de sus generaciones, de esa familia, de ese hombre, de ese joven, de esa mujer que le creyó al Dios de las generaciones. Gloria al Señor. Levante sus manos. Levante sus manos. Gracias, Dios de pactos. Gracias, Dios de pactos. Gracias, tú eres el Dios de las generaciones. Tú eres el Dios de victoria, Señor. Yo en esta mañana vengo en contra, Señor, de todo desánimo, de todo corazón que está triste y abatido, que mira hacia atrás y dice: yo lo arruiné, mi papá lo arruinaron, mi abuelo lo arruinó. No, nadie ha arruinado nada, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está aquí para escribir una nueva historia contigo, una historia de bendición. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios de pactos, está aquí. Está aquí paseándose en medio de estas sillas, de estos pasillos. El Dios de pactos está aquí. Y si tú le crees, si tú puedes creer, Él va a escribir una historia hermosa contigo, porque lo hizo conmigo, lo hizo con Ninoska, lo ha hecho con mucha gente a nuestro alrededor. Tenemos muchas historias que el Dios de pactos ha cumplido.